La amibiasis es una infección humana que produce el protozoario entamoeba histolítica y afecta, sobre todo, al intestino grueso. Este parásito tiene una distribución mundial que afecta especialmente a los países en vías de desarrollo y constituye una de las 3 causas más comunes de muerte por enfermedades parasitarias. México se considera un país endémico. Existen 2 fases importantes del parásito. Los trofozoitos, que representan la forma invasiva, tienen un diámetro de 10 a 60 micrómetros, forma alargada, un núcleo con endosoma central y cromatina periférica fina distribuida regularmente. Presentan movilidad direccional progresiva mediante la emisión de pseudópodos digitiformes explosivos llamados lobópodos. En el extremo posterior del organismo se encuentra el uroide, que contiene el motor de actina-miosina, el cual impulsa a la amiba hacia adelante. No es frecuente, pero pueden observarse eritrocitos fagocitados en el endoplasma. Su multiplicación se lleva a cabo por división binaria. Los quistes son eliminados en las heces y resisten la desecación y temperatura menor a 37 grados centígrados. Los vehículos principales de transmisión son el agua y alimentos contaminados. Los trofozoitos pueden ser infectantes en la práctica de sexo anal, lesiones de continuidad en la piel, como a través de pañales contaminados o lesiones perigenitales. Deben considerarse también los fomites, tales como monedas, billetes, juguetes, entre otros, y los artrópodos como vectores mecánicos. La infección se inicia con la ingesta de quistes provenientes de agua o alimentos contaminados con materia fecal, los cuales son capaces de resistir el pH gástrico, pero pierden su pared, liberándose en la fase de trofozoito con 4 núcleos. Posteriormente, en el intestino delgado ocurre la división del trofozoito cuatrinucleado, que da origen a 8 núcleos. La división citoplásmica continúa y emergen 8 trofozoitos uninucleados llamados metaquísticos. Los trofozoitos se dirigen al intestino grueso, donde hay condiciones adversas para su supervivencia, como un pH de 8 a 9. Finalmente, pueden enquistarse y abandonar el organismo en las heces, en fase de quiste tetranucleado, para infectar alimentos y completar el ciclo. Cuando un individuo tiene diarrea, la fase del parásito que prevalece es la del trofozoito. En los cuadros sintomáticos, el proceso patogénico evoluciona en 3 fases: adherencia, propagación y penetración. En primer lugar, la adherencia intestinal se realiza fundamentalmente con las células del epitelio de descamación. En segundo lugar, para que se lleve a cabo la penetración, es necesario que se altere la mucosa. La penetración se realiza por las zonas interglandulares del epitelio debido a la menor resistencia de estas áreas. Como consecuencia de la adherencia, se elisan las células del epitelio, destrucción que es potenciada por la fagocitosis que realiza la propia amiba. La penetración se realiza con la intervención de las enzimas líticas, como proteasas y mucopolisacaridasas, y con ayuda del propio movimiento amebiano. Una vez que los trofozoitos penetran en la mucosa, se forman en ella pequeños nódulos a consecuencia de la reacción inflamatoria tisular. Se produce así un trastorno de riego sanguíneo de la mucosa, que la necrosa y ulcera. Las células son de 1 a 3 centímetros de diámetro, se describen con aspecto de botón de camisa y están rodeadas de una zona de edema y reacción inflamatoria, donde abundan las células plasmáticas, eosinófilos y linfocitos. Las amibas son resistentes a la acción del complemento y en parte a la fagocitosis. El daño intestinal es más frecuente a nivel del ciego y recto sigmoides, en virtud de que en estos sitios el tránsito intestinal es menor y con ello se concentra mayor número de trofozoitos. En tercer lugar, los parásitos pueden propagarse a zonas adyacentes del intestino y provocar una intensa reacción inflamatoria, dando lugar así a un ameboma. En ocasiones, los trofozoitos entran en el torrente circulatorio y a través del sistema portal llegan a cualquier parte del organismo, especialmente al hígado, y dan origen a la llamada amebiasis extraintestinal. En la amebiasis hepática, la lesión tisular puede estar diseminada en el parénquima o muy bien localizada a una zona del hígado. En el primer caso, tiene larga evolución y el tejido que se va destruyendo es reemplazado por tejido fibrótico. En el caso de lesión bien localizada pero con extensa destrucción, se producen verdaderas oquedades en el parénquima hepático,
a lo que se le llama absceso hepático amebiano. El daño que produce entamoeba histolítica se debe en primer lugar a la acción de sus enzimas, entre las que destacan mucinasa, hialuronidasa, ribonucleasa, desoxirribonucleasa, las que lisan los tejidos y permiten la invasión de órganos, aparatos y sistemas del hospedero. Otro mecanismo de daño es la eritrofagia, gracias al cual el trofozoito introduce eritrocitos que posteriormente son destruidos en el citoplasma amebiano. El tercer mecanismo de daño es el traumatismo directo tisular, que los trofozoitos ejercen al golpear directa y constantemente los tejidos, con lo que se van separando una célula de otra. El más importante en la fisiopatología es el mecanismo enzimático. La infección amebiana presenta un amplio espectro de manifestaciones clínicas. La colonización asintomática ocurre en 90% de los casos. La amebiasis intestinal representa del 9 al 9.9% de los casos y las amebiasis extraintestinales ocurren en menos de 1% de los casos. En la amebiasis intestinal, los sitios que más infectan son el ciego, sigmoide y recto, donde los trofozoitos causan necrosis del epitelio intestinal, penetran la mucosa y se dirigen hasta la submucosa, provocando úlceras. Por lo regular, la lesión que ocasionan tiene la forma de cuello de botella o botón de camisa. Entre las afectaciones que se presentan más comúnmente están colitis ulcerativa, siendo una irritación o inflamación del colon donde hay ausencia de regeneración epitelial o proliferación de tejido conjuntivo, ocasionando la presencia de pseudopólipos, estenosis y cicatrización. Se presentan diarreas mucosanguinolentas, cólicos intestinales y tenesmo rectal. Colitis no disentérica crónica. Puede manifestarse con años de diarrea sanguinolenta intermitente y los síntomas son inespecíficos como náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea al inicio pastosa y luego líquida, pujo y tenesmo. Ameboma o granuloma amibiano. Es causado cuando el organismo reacciona de forma exagerada contra la ameba y forma tejido de granulación que da lugar a zonas de estrechez como un pequeño tumor más común en el ciego y colon ascendente y que se presenta por una masa abdominal sensible que puede confundirse con un carcinoma de colon. Disentería o megacolon tóxico. Es causado por el uso inadecuado de corticoides cuando se confunde colitis amebiana con una enfermedad inflamatoria intestinal. Hay un rápido ensanchamiento del colon que puede ocasionar dolor abdominal, distensión abdominal, sensibilidad abdominal, fiebre, frecuencia cardíaca rápida y shock. Colitis fulminante. Hay extensa destrucción de la mucosa y submucosa del colon con úlceras en todo su trayecto. Hay cuadro grave con diarrea disentérica, dolor abdominal y severo compromiso del estado general. Si este cuadro no es tratado, puede desarrollar dilatación en el intestino grueso, fiebre elevada, rápida deshidratación, vómitos y tendencia al shock, siendo una de las complicaciones más comunes y graves es la perforación intestinal que lleva a peritonitis, sepsis, shock y muerte. Los parásitos se pueden desplazar hacia diferentes órganos, más a menudo a hígado, piel y mucosas, pulmón, riñón y cerebro. Amibiasis cutánea. Úlceras en la región perianal y perineal con bordes irregulares y necrosis en su base, siendo lesiones muy dolorosas presente sobre todo en personas homosexuales o pacientes con disentería. Amibiasis hepática. El absceso hepático es la anomalía más común de la amibiasis extraintestinal. Su diseminación es vía hematógena principalmente al lóbulo derecho. En el tejido hepático se presentan focos de necrosis con trofozoitos. Aquí hay la siguiente sintomatología: fiebre, dolor en cuadrante superior derecho, hepatomegalia, pérdida de peso y diarrea. Amibiasis cerebral. Consiste en la formación de absceso cerebral, sobre todo en el lóbulo izquierdo. Los pocos casos conocidos son en su mayoría hallazgos de autopsia de pacientes que fallecieron debido a una amibiasis sistémica y complicada. Entamoeba histolítica tiene una distribución mundial que afecta especialmente a los países en vías de desarrollo y constituye una de las 3 causas más comunes de muerte por enfermedades parasitarias, solo después del paludismo y la esquistosomiasis, con 40 a 110.000 muertes. La amibiasis es más frecuente en regiones tropicales, climas cálidos y templados, pero más aún en áreas pobres y mal saneadas, donde priva el hacinamiento
y el mal manejo de aguas y de excretas. De ahí que sea más frecuente la infección y la enfermedad. Infecta alrededor de 10% de la población mundial, ocasionando anualmente cerca de 100.000 muertes por complicaciones. La amibiasis intestinal afecta y es más letal en los extremos de la vida, mientras que el absceso hepático es más frecuente en varones entre 30 y 45 años y se asocia con una alta mortalidad. En México se consideran los siguientes porcentajes promedios sobre la población total: 20% de portadores, 2% de enfermos, 5.9% de seropositivos y muertes entre 0.1 y 0.2% de los enfermos. Esto en números se traduce en 16 millones de portadores, 1.3 millones de enfermos y 10.000 a 30.000 muertes. En base a estos datos, puede afirmarse que la amibiasis se encuentra entre las primeras causas de morbo y mortalidad en el país. En esta gráfica se puede observar que hay una disminución en el número de casos y la incidencia de esta parasitosis, posiblemente derivado de la educación de la población acerca de la parasitosis y su mecanismo de contagio. Para corroborar esta información, se visitaron distintos centros de atención médica, entre los que se encuentran el Hospital General de Torreón, mejor conocido como Centro de Salud, y el Hospital Universitario Dr. Joaquín del Valle Sánchez, en los que se tuvo acceso a los archivos del 2012, obteniéndose los siguientes resultados. Se demuestra con los resultados obtenidos del total de exámenes coproparasitoscópicos realizados en las distintas unidades médicas de Torreón, Coahuila, durante el mes de julio del 2012, que después de la infección por Blastocystis hominis, la infección por entamoeba histolítica fue la más común en Torreón durante este mes. En esta gráfica del número de casos afectados por diferentes parásitos identificados en los exámenes coproparasitoscópicos, de acuerdo al grupo de edad, en el mismo mes de julio se registró la mayor frecuencia de casos de amibiasis en pacientes mayores de 51 años. En la siguiente gráfica se observa la incidencia de parasitosis, donde se registra que en el mes de octubre del 2012, de la misma ciudad, la incidencia de infección por entamoeba histolítica en niños de 11 a 20 años fue representativa. En los estudios del año 2012 se aprecia que la incidencia de la amibiasis ha tenido variaciones, siendo las más altas en el mes de julio y en el mes de octubre, lo que refleja el poco control que se tiene de la enfermedad y el riesgo elevado que tiene esta parasitosis de tener nuevos números de casos en un futuro. Las medidas para prevenir la infección por entamoeba histolítica consisten en la descontaminación de alimentos con cloro, hervir el agua para la preparación de bebidas, lavar de manera adecuada los utensilios para alimentos, no defecar a ras de suelo ni arrojar papel higiénico usado a los botes, debido a que las moscas pueden trasladar los quistes de amibas a los alimentos, lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, así como evitar las prácticas sexuales bucal-anal. Entre los lugares de riesgo se encuentran los mercados y los puestos ambulantes.